Acá Philip Blackwood y hoy vamos a hablar sobre la rebeldía. A veces la rebeldía parece ser como un acto de adolescentes o de gente que no tiene madurez. Pero otras veces, cuando vivimos en situaciones muy complicadas, ser rebeldes es lo mejor que nos podría pasar. Y es que no sé si les ha pasado o lo han pensado, pero a veces el sistema y nuestro entorno nos llevan a dar pasos en falso. Y es justo en ese momento en el que tenemos que generar una rebeldía, porque si no, vamos directo al colapso. Así que hoy, mis queridos McFlys, vamos a abrazar nuestra soledad, nuestra angustia, nuestro estrés, nuestra felicidad, nuestro llanto y todo eso que nos hace humanos para convertirnos en algo un poco más humano. Y bueno, este es mi primer episodio, así que probablemente vaya a tener muchos errores y haya muchos cortes en la edición. Bueno, según el diccionario, la palabra rebeldía en términos generales se refiere a una actitud de oposición, desobediencia o resistencia hacia una autoridad, una norma o una imposición. Pero en términos generales siempre la usamos para hablar de jóvenes que no quieren acatar órdenes o simplemente gente inmadura. Sin embargo, quiero llevar este término a un tema un poco más existencial y más responsable sobre cómo podemos aplicar la rebeldía en nuestras vidas. Y para eso quiero comentarles precisamente cosas que yo he vivido, que me han llevado a ser rebelde, aunque no quisiera. Y es que a veces el sistema y el mismo entorno, nuestra propia cultura, nos programa desde niños, desde que nacemos, desde nuestras primeras interacciones con la sociedad, a tener que seguir un rumbo, un camino específico. Y ese camino específico no nos lleva siempre a la satisfacción, pero nos programan a entender o a percibir que así debe ser nuestra vida. Pero el asunto es que tarde o temprano, cuando buscamos ser auténticos o tener una identidad propia, si es que la llegamos a tener, que eso es lo ideal, pues es que tenemos este choque. Porque todo eso para lo que estamos programados, para lo que la cultura nos inyecta desde chicos, no es precisamente que nos pinte el camino a la autenticidad personal, a eso que nos dé esa esencia que cada uno debe tener. Cuando era chico cometí el primer pecado, que fue querer ser auténtico. Y aunque en ese momento no era consciente de que quería ser auténtico, pues mi sueño era ser cineasta, era hacer música y algunas cosas más, no sabía que esto era el camino para ser auténtico. ¿Y qué creen que pasó? Pues me topé con un muro gigante. Porque todos los factores y todas las cosas que había en mi entorno me querían limitar, me bloqueaban, era como si me pusieran una piedra para que no avanzara. Pero quiero que entendamos la magnitud realmente, porque muchos caemos en ese juego. Cuando yo le comenté a todos mis compañeros de esa época, que obviamente es muy diferente ahora porque ahora la gente ya está más abierta, pero bueno, en esa época, cuando yo les dije a mis compañeros de la prepa y de la universidad que me gustaría hacer música, la mayoría me dijo que me iba a morir de hambre. Sí, así de crueles fueron. Sí, me tambaleó, pero también después les dije que también quería hacer cine. Y entonces realmente obtuve un no rotundo de parte de la sociedad. La mayor parte de las personas dijeron que era demencial. Y es que yo no entiendo hasta la fecha por qué lo decían, pero me imagino que expresaban sus propios miedos, sus propias limitaciones, sus propias angustias, o yo no sé. Bueno, la cosa es que eso siempre ha sido una constante en mi vida. Siempre quiero hacer cosas que los demás creen que no van a funcionar, como este canal de YouTube que estoy empezando, pero no es el primero que hago, este ya es como el quinto que hago. De hecho, tengo 2 canales más monetizándose y más. Pero la verdad es que no precisamente te va a frenar algún líder mundial o alguna empresa gigante o los líderes reptilianos o los extraterrestres que vengan a conquistarnos. La verdad es que los primeros que nos van a frenar son las personas que tenemos en nuestro entorno más cercano. Esas personas que vemos incluso como ejemplo, esas personas a las que les tenemos confianza, que nos inspiran. Bueno, ellos son precisamente los primeros que nos pueden frenar. Y si tú eres de esas personas de las que tu círculo más cercano te ha apoyado, déjame decirte que tienes mucha suerte, eres afortunado o afortunada, pero para la mayoría de personas esto no es así. Y es que a final de cuentas esto me llevó a entender cosas muy crudas y duras, pero reales. Y es que el entorno nos limita, pero también nos inyecta información que hace que nosotros mismos nos metamos el pie, que nosotros mismos nos convirtamos en un espejo de ese entorno para limitarnos a nosotros mismos. Y es entonces ahí, mis queridos McFlys, que viene la primera lección, cruda, dura, sin filtros, sin anestesia. Tuve que cortar con esos nexos y con todo eso que me limitaba a ser auténtico, aunque implicara a gente cercana o implicara incluso desprogramarme a mí mismo. Y ojo, no soy un vendehumos ni nada de eso.
Y esto de alguna forma me llevó a ser independiente e incluso seguir un camino de extrema independencia. Porque si yo dependía de los demás, nunca iba a poder hacer lo que yo quería hacer. Y vamos, que lo que yo quería hacer tampoco es que fuera gran cosa. Pero vamos, a veces queremos hacer cosas pequeñas que los demás no nos dejan. Nos cortan los sueños y eso es demasiado dañino. La verdad es que este camino es muy duro y he vivido cosas muy horribles de las que voy a hablar en los siguientes episodios, de las cuales no hablo en mis otros canales. Pero aquí sí voy a sincerarme. Y miren, muchos filósofos y seguramente psicólogos les van a decir lo mismo. Tienen que buscar su propia forma de entenderse con el mundo. Tienen que ser ustedes, tienen que imponer ustedes la narrativa en su propia vida. No pueden permitir que alguien más les imponga, porque entonces van a estar dependiendo de los demás. Y depender de los demás es la peor inversión que pueden hacer en su vida, porque nadie los va a rescatar cuando se vayan al barranco donde los van a mandar. Y miren, veámoslo así, la verdad es que mucha gente ni siquiera es capaz de ser responsable de su propia vida, ni de sacarse adelante. Entonces, ¿por qué nosotros escucharlos a ellos? Es cierto, esto me llevó a una extrema independencia. Bueno, es porque yo también soy muy rebelde. Pero miren, ser independiente es lo mejor que me ha pasado. Tuve que aprender a grabar mis videos, a editarlos, a ser un buen fotógrafo, a ser un buen musicalizador. Tuve que aprender a hacer todo. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que me puedo venir a parar aquí a la hora que yo quiera y ponerme a hablar. Y no me importa si la gente pasa y se me queda viendo raro. Yo sigo hablando. Es que soy yo, disfrutando mi vida, disfrutando lo que hago. Pero precisamente, por algún motivo que ahora ya no entiendo, pero antes sí, esto da miedo. Le da miedo a la gente, le da miedo a la gente ser. Y ese es el concepto de rebeldía al que yo me refiero. Al de no tener miedo de imponernos ante esos estándares sociales que nos inculcan desde niños y que realmente ni nuestros papás ni nuestro entorno tampoco tiene la culpa, porque esto es como una bola de nieve generacional que va cegando a todos. No quiero que se entienda la rebeldía como un acto de simplemente desacatar órdenes porque no queremos y punto. No, esto es el inicio para tener una vida correcta con nosotros mismos. Una vida que nos va a llevar a ser responsables, que nos va a llevar a ser independientes y que muy probable nos va a llevar a donde querramos llegar. Y también a otros lugares que nos va a llevar, porque cada vez que luchamos por un sueño no solo llegan cosas buenas, también llegan un montón de cosas malas y tenemos que aguantar la tormenta porque queríamos que lloviera. Así que no hay que quejarnos tampoco. En mi caso, ser rebelde no significó andar como loco gritando o andar en las calles haciendo mucho ruido con mis motos, aunque bueno, sí tengo motos y hago ruido. Pero bueno, espero que se entienda el tema. En mi caso, ser rebelde implicó volverme un estratega de mi propia vida, responsable, tener planes y formular un método para poder llegar a donde yo quería llegar. Y es de las cosas más maravillosas que nos pueden pasar. Podemos volver a soñar con hacer lo que querramos, con tener lo que querramos. No es un tema solo material, es un tema realmente personal. Que vamos, ¿quieres viajar por el mundo? Hazlo. ¿Quieres casarte y tener hijos? Hazlo. Cada quien va a tener sueños y objetivos distintos en la vida y aquí no estoy para criticarlos. De hecho, aquí estoy para darles consejos como un hermano, como un amigo. Y bueno, aunque de acá se pueden desprender muchos temas para reflexiones, mientras nos tomamos un cafecito, una cerveza o un refresco, la verdad es que yo sí quiero comentar que la rebeldía fue el primer paso que me llevó precisamente a la independencia y precisamente me llevó a utilizar una metodología, planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Es decir, por ser rebelde, irónicamente por ser rebelde, por no seguir las líneas, yo desde ahorita ya estoy planeando mi vejez, estoy organizándome para hacer muchas cosas y que cuando sea viejo no esté quejándome, ¿por qué no hice eso cuando tenía 30? ¿Por qué no hice eso cuando tenía 40? Bueno, una forma en la que incluso yo ya tengo más control. Y eso que hablar del tema del control es interesantísimo y casi nunca tenemos control de casi nada. Pero bueno, eso es lo que yo ya percibo. Tener objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Tener metas, soñar con que voy a viajar a cierto lugar, soñar con que me voy a comprar un auto, o a lo mejor no, o simplemente soñar con que no voy a hacer nada. También eso es válido. Así que sí, para ser un verdadero rebelde hay que estructurar muy bien lo que queremos, saber dar los pasos. Obviamente al principio nos vamos a equivocar como quien sea, hay que perdonarnos también muchos errores. Pero finalmente, y lo más importante, es siempre prestar la voluntad, tener convicción y tener unos pantalones y unos huevotes. Porque siempre va a haber gente que nos va a querer frenar. Y sobre todo,
siempre va a haber un yo interno que nos puede tratar de frenar. Y bueno, acá se va terminando el episodio 1 y me quedo con ganas de hablar mucho más porque esto se amplía a muchísimos temas. Pero bueno, ya habrá muchos episodios para seguirnos viendo. Los invito a que se suscriban, que den like, comenten y demás. Pero como siempre, mis queridos McFly, les comento que estos son videos de reflexión, de consejos, de ayuda. No sustituyen en absolutamente nada a lo que te puede decir un psicólogo o un terapeuta en sesiones. Así que si tienen problemas realmente fuertes que creen que ya no pueden soportar, pues no sean tacaños y vayan con un psicólogo y un terapeuta. Y allá nos vemos porque yo también fui. También es cierto que todos aprendemos a base de errores y caídas, algunos con más, otros con menos, pero cuéntenme ahí, déjenme en los comentarios de qué errores ustedes han aprendido en la vida, porque hay que ayudar a toda la comunidad a salir adelante en estos tiempos tan difíciles, tan inciertos que vivimos. Es todas estas generaciones en esta época que nos tocó vivir. Y les comento que si les gustan las motos y los relojes, pues también los voy a invitar a mis otros 2 canales de motos y relojes, porque sí, también hago videos de relojes y de motos. Y bueno, allá los veo. Yo soy su amigo Philip Blackwood y nos estaremos viendo hasta la próxima o hasta que el destino nos alcance.